Santiago, vamos a poner aquí el resumen de lo que hemos visto. Este es Santiago, sin duda alguna. Santiago, estamos en el libro de Santiago. Santiago es un libro que nos enseña que considera que las pruebas como motivo de alegría al momento de enfrentarlas. Nos habla que a pesar de que tengamos pruebas, es posible enfrentar estas pruebas con alegría. Dice, no, pero eso es difícil. No, sí se puede. No quiere decir que no sintamos tristezas o dolores, pero que podemos tener una actitud diferente frente a ellas. Correcto, absolutamente sí. Que es lo que Santiago nos quiere decir. También nos dice que la prueba produce constancia, constancia produce paciencia, nos hace íntegros, nos hace personas como las que Dios quiere. Que en medio de la prueba, aunque nos falte sabiduría, el Señor nos dice, pídamela, yo le doy lo que le falte para ese momento. Gran parte de los problemas que tenemos es que usted pasa por el momento y no le pide a Dios eso. Que lo contrario a la sabiduría es la duda. Lo contrario a la sabiduría es la duda. Muy duro. También que hay cosas que gloriarse. Hay que gloriarse en las cosas que perduran. A veces nosotros buscamos en esta tierra las cosas que se van a acabar como si fueran lo más importante. Y la Biblia dice, luche por lo que realmente es valioso para Dios. También la Biblia dice que al final estaremos frente al Rey de Reyes, aprobados o desaprobados. Ese es el punto. Que la tentación necesitamos ayuda, pero que, ojo, la tentación es el producto de mis propios deseos, de mis propias concupiscencias. No le eche la culpa a nadie más, soy yo. Soy yo. Ahora, ¿por qué? Porque toda buena dádiva, todo regalo, esos que están cayendo ahí, Dios no trae nada malo. Y la Biblia dice que Él no tienta a nadie, otra cosa que debe quedar clara. También dice la Biblia un versículo que ustedes se saben, todo hombre sea pronto para, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y nos habla también de cuidado, en este caso habla de la palabra. Entonces, hay que ser prontos para oír la palabra y tardos para las otras cosas. También que cuando una persona tiene una humildad, la inmundicia de su palabra puede ser transformada, quitada de sus vidas. Y eso es chévere. Hay que recibir la palabra con humildad para que vaya sacando todo lo inmundo de nuestras vidas y quede bien. La otra es que tenemos que ser oidores, no hacedores, y caminar en la libertad que tenemos en Cristo. La libertad en Cristo, como la misma Biblia lo enseña, no es una camisa de fuerza. La Biblia dice que ahora somos libres de la esclavitud del pecado. Es lo que debería sumar para nosotros. Que si no tenemos eso, que si no actuamos diferente, tenemos una religión hueca o vacía, vana, una fe que no es válida, porque es engañosa con nuestro propio corazón. Y esa fe engañosa se caracteriza por ejemplo, la sección de personas, en la cual se trata al pobre, específicamente hay unos pasajes al respecto, de una manera que no debería ser, cuando los pobres son herederos del reino y ricos en fe, dice la Biblia. Eso es lo que estamos viendo. Y también que en esa misma sección de personas se trata al rico de una manera, siéntate aquí y allá, cuando el mismo rico un día tal vez esté en el tribunal y sea quien lo juzgue a usted, que es lo que dicen las escrituras. La otra cosa es que la ley, no tomamos la ley de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento, a pedacitos. La tomamos toda para cambiar, estamos llamados a cambiarla completamente. Que hay algo más grande que el juicio, que es la misericordia. Que si yo actúo sin misericordia, así actuarán conmigo, porque la misericordia vence el juicio. Y después empezamos a hablar de la fe, que la fe sin obras es muerta. Las obras no salvan a nadie. La Biblia lo dice claramente en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, las obras no salvan a nadie. Pero si usted tiene fe genuina en Cristo, habrá unas obras que lo respalden. Se le va a notar en su vida, en hechos. Ese es el punto. Porque si no, la fe sin obras es muerta. Aquí hay un ejemplo que el tipo dice, me encantaría ayudarte, pero solo tengo fe. Aunque tú necesitas todo, yo tengo como darte, no lo hago. También que la fe sin obras, la fe muerta, es como una batería descargada, no tiene nada, pero cuando tiene obras es algo que se nota, es visible. Vimos dos ejemplos de fe, el de Abraham, cuando fue a sacrificar a su hijo, y de la señorita Rajat cuando ayudó a escapar a los espías, y esas dos fe son fantásticas porque son una fe que demuestra, una fe acompañada de obras, demuestran cómo se llevan a cabo. Empezamos a hablar de la lengua, que una lengua es capaz de quemar un bosque, y en eso es lo que estamos el día de hoy.
Estamos hablando específicamente de la lengua. Eso es Santiago capítulo 3. Vamos allá a Santiago 3 para continuar con la predicación de la palabra de Dios. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Ya les digo en qué versículo vamos. Dame un segundito. Cinco, casi 6, ¿dónde estamos nosotros? Santiago 3, 5, casi 6. Ahí estamos nosotros en eso. Y veníamos hablando de la lengua, cuán peligrosa es, cuán dura es, cuán difícil es, cuán ha sido su función, que aunque es un miembro pequeño se jacta de muchas cosas. Y hablamos de los timones de los barcos, como aunque un barco sea muy grande, solo tiene un timón chiquito. Entonces, cómo la lengua, siendo algo tan pequeño, puede dirigir todas las personas, todo su cuerpo y hacer un tremendo daño. Vamos a comenzar en la parte del versículo, en el versículo número 5 hoy. Vamos a orar primero y procederemos entonces a hablar de este tema tan interesante para nosotros. Vamos, oremos. Señor Dios, perdón. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo, por cada hermano que has podido traer hoy. Pedimos, Señor, que tú seas obrando en sus vidas, en sus corazones, que nos seas ayudando, como solo tú lo puedes hacer. Guía nuestros pasos, Padre, te lo ruego, te lo suplico. Ayúdanos a tener un corazón humilde, a estar aquí, Señor, sabiendo que venimos principalmente a escucharte, a saber qué tienes para nosotros. Y te rogamos que el corazón esté dispuesto para, con humildad, escuchar la palabra y ponerla en práctica. Por eso hoy dejamos en tus manos, en tu precioso nombre, Señor, esta prédica, pidiendo que tengas misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice el texto en el versículo ya 5, así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y habíamos dicho que la lengua puede hablar de cualquier asunto, puede dañar, pervertir cualquier cosa y encender un bosque literalmente, porque es un fuego que se alimenta de manera constante, que si no tenemos cuidado es algo muy delicado. Ahora, cuidado, muy importante. La gente que está alrededor de nosotros va a ofendernos y nosotros también vamos a ofender. Y la Biblia lo dice y lo afirma. Y el mundo dice, en el que tiene boca se equivoca, ¿cierto? Así dicen en el mundo. En la Biblia le dice que todos pecamos de muchas maneras y obviamente también la forma de la lengua va a ser una de las formas. Pero, y nosotros cristianos es la forma de responder. Un cristiano tiene el poder para responder diferente. ¿Ok? En el mundo, las personas normalmente ya responden de manera automática, son reactivas de una. Les dicen algo, ¿qué le pasa? Véngase. Un cristiano debe aprender que esa no es la manera en que el Señor dice que debe ser la forma de hacerlo. En la Biblia dice, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Ush. Eso es Proverbios 26:20. Diciendo, si una persona deja de hablar y de hablar, va a evitar que todos esos fuegos que se levanten y más bien va a bajar. Y eso es lo que necesitamos. David, cuando estaba en la tierra, sintió como muchas personas usaban su lengua como una espada. Por ejemplo, en el Salmo 57:4 dice, mi vida está entre leones, estoy echado entre los hijos de los sus dientes son lanzas y saetas y su lengua es una espada aguda. David sentía que muchas personas, y hoy lo hacen también, usan su lengua como una espada para abrir a otro. Incluso los amigos de Job. ¿Se acuerdan los amigos de Job? Vamos allá, quiero ir a Job 19:2. Libro de Job 19:2. Job 19:2. ¿Están ahí? Muy bien.
En el libro de Job 19:2 dice, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Y me moleréis con palabras. Wow, uno puede poner a una persona a moler con palabras. Ahora, que eso le pase a una persona en el mundo, listo, normal. Pero un cristiano ni debe moler a alguien con palabras, ni tampoco cuando se las dicen, debe derrumbarse porque se las dicen. Esta es la parte de la madurez del creyente. Cuando Jesús estaba en la cruz, si ustedes recuerdan, había la gente, lo insultaba aún estando el Señor en la cruz. ¿Y qué era lo que le decían? Si usted es el Hijo de Dios, diga, bájese de esa cruz. Listo, imagínese la ofensa. Bájese, porque usted es el Hijo de Dios. Jesús, ¿qué les contestó? Fuego del cielo ahora. No. ¿Qué le contestó? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué diferente, ¿no? O sea, el problema no es que nos insulten. El problema es cómo vas a responder tú siendo creyente. Si una persona es creyente, Dios le ha dado la capacidad o el poder para poder responder bien. Otra cosa es que usted no use ese poder y responda mal. Pero eso en ese caso ya es culpa total y completamente de nosotros. Completamente de nosotros. ¿Por qué? Porque la lengua es como un fuego, dice el versículo 6, cuando avanzamos un poquito ahí, dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo, inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Eso es súper pesado, ¿no? Dice, y empieza a usar una palabra que aparece acá, que se llama, que es inflamada por el infierno. Tremendo eso. Ahora, ¿cómo funciona eso? ¿Qué quiere decir? Un mundo de maldad. La palabra mundo se refiere al sistema, es un orden. La lengua es como un universo, un mundo propio. Ojo con eso. Pero un mundo propio de maldad. Esa es la parte triste. Significa un mundo propio de rebelión, de anarquía, de toda forma de pecado. La semana pasada estuvimos hablando que el problema de los que no pueden guardar su lengua es que les falta dominio propio. Algo que se los obtiene cuando se es creyente a través del Espíritu Santo, como informe lo dicen las Escrituras. Cuando alguien recibe a Cristo en su corazón, el Señor le pone el Espíritu Santo y un fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. Esa es una de las condiciones necesarias y la primera que Santiago coloca. Pero aquí dice que cuando la persona aquí está hablando de alguien que no tiene al Señor, no tiene la capacidad, tiene un mundo que se maneja solo. Y por eso hay personas que sin preguntarle nos comentan cosas. Ese es un chismoso. No le estamos preguntando nada. Sí sabe lo que pasó allí, ¿no? Yo no estoy preguntando. Ni me interesa. No, pero le cuento. Ese es el chismoso puro. Y es alguien que no puede controlarse, sino que suelta la información que no le hemos pedido. ¿Pero por qué? Porque tiene un mundo de maldad, de rebelión en él mismo. Y dice que la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Significa que tiene una capacidad destructora que llega hasta lo físico. Una persona, cuando, por ejemplo, empieza a gritar, habla gritando, insultando, se le sube la tensión, su cuerpo se empieza a afectar y después termina con una migraña. No sé por qué tengo este dolor de cabeza, hasta pues, de vaciar a todo el mundo, ¿cómo no va a tener dolor de cabeza? Se la pasa gritando a todos, insultando, ¿cómo no va a ser así? Obvio que le afecta físicamente y hay personas que sus nervios se alteran precisamente por su falta de control. Por eso dice el texto que contamina todo, 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 todo. Cuando hay fuego hay humo. ¿Y el humo a dónde entra? A todas partes. A todas partes. Y esa es la parte triste. Entonces las malas palabras simbolizan, manchan, dañan y eso es algo supremamente delicado. Pero también dice el texto que contamina todo el cuerpo y que inflama la rueda de la creación. Eso sí suena interesante, que inflama la rueda de la creación. Significa que aún destruye lo que conocemos. ¿Qué significa? Destruye personas. Cuando usted grita, insulta, molesta, está destruyendo la creación de Dios a otras personas que fueron hechos a imagen y semejanza del Señor. A eso se refiere. Inflama la rueda de la creación, la daña. Y es más, si lo pensamos bien,
Muchas veces nuestras palabras son tan destructivas que no nos importa el otro ser humano, que esté en el piso, que esté vuelto nada. Eso es querer dañar esas cosas. Y todo eso es por la última parte de ese texto, porque dice que es inflamada por el infierno. Ahora, las formas prácticas de hacer eso son a través de los siguientes pecados: el chisme, la calumnia, falsamente, las mentiras, el lenguaje grosero, los cuentos vulgares y cosas así. Todos esos pecados de lengua pueden destruir familias enteras, personas, comunidades. Así lo hacen, lo intentan hacer. Y todo es porque la persona no tiene dominio propio y no le importa el otro ser. Inflama la rueda de la creación y es porque el mismo infierno le está abriendo el paso al mismísimo infierno. ¡Wow! ¿Y qué significa? La palabra infierno ahí es genena, así se dice, genena, o jejena. Dice, uy, eso es para lo que me echo para el pelo, la jejena. Parecido, pero no es tranquila. La jejena natural no es del infierno. Pero la palabra sí. ¿De dónde se saca la palabra? Porque es la misma, de toda la Biblia la palabra infierno saca la misma parte. En Jerusalén no había carros de basura. Entonces ellos decidieron que iban a hacer un relleno sanitario, pero no había normas de relleno sanitario. Entonces decidieron quemar la basura todos en un mismo sitio. Se llamaba el Valle de Hinnom. Entonces, cualquier persona de Jerusalén iba hasta allá cuando estaba la basura y la echaba allá. ¿Qué pasaba? Pues todos los días salía basura. ¿Cuándo se apagaba ese fuego? Nunca. Siempre había basura quemándose. Siempre. Entonces imagínense, eso era, hágale, todos los días. Cuando Jesús vio eso, dijo que así es el infierno. Es como Jejena, como ese sitio, como el Valle de Hinón. Es un fuego que nunca se apaga y de ahí se utiliza la palabra infierno hasta el sol de hoy. Como un lugar que jamás se apaga. Pero aquí dice que la lengua es inflamada por el infierno. Ahora, de casualidad, ustedes les ha inflamado la lengua y no digan que no, porque yo sé que sí, porque yo los conozco a algunos de ustedes. Y sé que sí les inflama el infierno. Ahora, ¿cómo se sabe o cómo se ve en la práctica eso? Fácil, cuando ustedes están en ira e intenso dolor, cuando ustedes están molestos, ustedes empiezan a decir unas vainas. Les falta sabiduría para decirlas, son cristianos. Les falta amor para decirlas, son cristianos. Y salen con unas vainas por allá rebuscadas, o sea, que ni a Satanás se le hubieran ocurrido. Pero sí se le ocurrieron y se las ayudó a decir a ustedes. Ahora, todo eso ocurre porque la Biblia advierte que usted no abra la puerta para el infierno, porque para Satanás, porque él sabe usar la lengua, pero usted no le hace caso. Eso está en Efesios capítulo 4. 26. 4:26. Dice Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. La Biblia dice, ojo, ¿quieres saber cómo funciona eso en la práctica? La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Airarse, esa indignación inicial que me produce el pecado o algo que no me gusta. Entonces usted ve pasar a un hincha del Santa, dice, esa indignación, no, es molestar. Entonces usted ve algo que no le gusta y ¿qué pasa? Su reacción inicial se llama airarse, que es ese momento en que usted dice, uy, no me gusta, pero hasta ahí. Pero no pequéis, ¿qué es no pecar? Que aunque no me guste, ¿sabe qué hago? Digo, Señor, no quiero cargarme con eso. No. Pero si usted no lo hace, ¿qué hace usted? Empieza a pensar en lo que no le gustó. ¿Pero por qué? ¿Y por qué hacen eso? Y hágale, y dígale, y empieza, y se empieza a envenenar en la cabeza. ¿Y qué pasa después? La Biblia dice que usted empieza a hablar esa bocota gritando. ¡Ay, ya! Pero no es peor, porque cuando abre la bocota, la Biblia dice en el versículo 27, ni deis lugar al diablo. Usted empieza a salir con unas historias que usted dice, te empieza a sacar cosas terribles, a decir cosas muy ofensivas que usted dice, uy, la verdad, no. Después usted dice, uy, yo no quería decir todo eso, no sé cómo, de dónde me salió.
Pues salió una parte, gran parte de su corazón y otra que Satanás le ayudó en ese momento al abrir usted la puerta. Le abrió la puerta y Satanás le dijo, dígale tal cosa, recuérdele tal otra. Literalmente es eso. Tremendo. Y eso es, o sea, ¿de quién es la culpa de esos vocabularios? Casi siempre, la mayoría mía. Satanás solo me hace barra y me anima, hágale. Pero es culpa mía por abrir esa puerta. Por eso dice acá que nada menos y nada más es inflamada por el mismísimo infierno. O en pocas palabras, la lengua puede ser un gran instrumento de Satanás. ¿Eso es claro? Satanás puede estar usando nuestra lengua. Eso es lo que está diciendo. ¿Para qué? Para herir, para molestar, para atacar. Wow, para contaminar, corromper, destruir. Así es. Ese es el asunto. Es como una espada que ataca y que quiere hacer daño al otro. Uy. Pero vuelvo y repito, que lo hagan las personas sin Cristo, normal. Pero un creyente ni debe hacerlo y cuando alguien se lo diga, no debe aprender a reaccionar. Diferente a cómo reacciona el mundo. ¿Está claro, señores? Cuando llegamos al versículo 7 y el 8, dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Santiago ahora va a hacer una comparación de cómo la lengua es como los animales salvajes. Es incontrolable. ¿Usted dice en serio? Sí, claro. Por eso dice, ningún hombre puede domarla, porque es rebelde, es irresponsable, salvaje. Tiene una... Ahora, ustedes han ido a los parques, a los zoológicos, a los circos. ¿Qué animales han visto que pueden ser domados por el ser humano? Tigre, león, elefante. Bueno, sí, también tigre, león, elefante. Sí, hemos visto tigres, leones, elefantes, pájaros, serpientes domados, focas, ballenas, orcas. El hombre ha podido dominar, y es lo que Santiago usa ese ejemplo. Ya en esos tiempos quiere decir que ya el hombre había podido dominar muchos animales. Aquí dice, toda naturaleza de bestias y de aves, serpientes y seres del mar, se doman y han sido domados por la naturaleza humana. Wow, ya en ese tiempo la gente domaba a los animales. Pero, ese es el gran problema, aunque ha domado lo más salvaje, lo más rápido, lo más escurridizo, y los ha domesticado, ¿ok? Ningún hombre, ningún ser humano puede domar la lengua. Dante, la frase de Santiago, ¿en serio, pastor? ¿En serio? No lo puede hacer. Y para mostrar que eso es verdad, la Biblia tiene ejemplos muy claros. David se dio cuenta que su lengua era muy, muy, muy lanzada. Y obviamente su lengua le llevó a cometer serios errores. Por ejemplo, David dijo un día, tráigame a Betsabé, y ya perdió. Eso es grave. Entonces David, que se dio cuenta de eso, entendió que la única forma de quitar eso de sus vidas era orando. Y empezó a escribir en los salmos oraciones a la lengua. Aquí están. ¿Cómo se dice? ¿En serio? ¿Claro? Tengo una para empezar. Salmo 141, 3. Vamos allá. Salmo 141, 3. ¿Qué dice? Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Uy, tremendo. Aquí decimos, cójale dobladillo a esa lengua, algo así, parece algo parecido. Pero David oraba y decía, pon guarda a mi boca. Señor, ponle seguro, no me dejes hablar porque grave. Tengo problemas con eso. David entendía eso, tiene problemas con su lengua, se le iba a la... Y creo que esa es una muy buena oración, ¿no? Señor, pon guarda a mi boca. Si usted cree que es una persona que con facilidad explota, habla además, dígale al Señor, Señor, pon guarda a mi boca, pon guarda a mi boca. Necesito ponerle.
Yo les pondría Super Wonder, pero no está en la Biblia, entonces, pero aquí se pon guarda a mi boca. Sería interesante. Pablo, que también era un hombre bastante espiritual, también sentía una carga muy terrible en Romanos 7:18 por lo que vivía. Él había cosas que no podía dominar. Él entendía que había cosas que le ganaban, que era difícil. Y luchaba con eso. Le dolía. Dice Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mi carne, pero no el hacerlo. Y muchas veces Pablo tuvo que reconocer, lo que no quiero hacer, eso hago. Y habla que le costaba, porque la lengua está en nuestro cuerpo y eso es carne, y obviamente quiere hacerse pelear contra el espíritu. Y es la pelea del espíritu contra la carne. Si uno mira, desde el huerto del Edén hemos tenido problemas con la lengua. Desde el huerto del Edén hemos tenido problemas serios con la lengua. ¿Cómo vino el primer pecado? Hablando de dudar de Dios. Venga, no, pero es que Dios dijo, no, que Dios no dijo eso. ¿Cómo así, en serio? Dios no dijo eso, o sea, ¿qué? O sea, desde el principio. Desde el principio. Desde ahí viene el problema de la lengua, desde Adán. Imagínense, eso es Génesis 3:12. Qué increíble. Y el hombre hasta el sol de hoy, aunque ve esas cosas, todavía le cuesta refrenarla. Dice que no puede ser refrenada. Interesante eso. Que es como un animal salvaje que lucha ferozmente porque yo quiero que me suélteme, déjeme hablar. Y a veces uno escucha a las personas que se confiesan en decirlo. Dicen, uy, es que le iba a decir hasta mico, pero... Y en verdad le iban a decir hasta mico. La verdad tenían toda la intención de decirlo. Ahora, ¿cuál es la diferencia de ser cristiano? Que cuando uno es creyente, cuando uno se mete con Dios, Dios le da una capacidad para controlarse, no todas las veces. No porque Dios no pueda, es porque uno no lo hace bien. Pero uno sí aprende y uno dice, uy, ya no, ya más bien antes de hablar. Dios pone guarda mi boca y listo. Pero toca practicar. Usted, mejor dicho, debe decirlo de esta manera. Usted tiene el poder para hablar bien. Dios le dio esa capacidad para hablar bonito, para hablar como dice la Biblia con edificación. Pero cuando usted no usa ese poder que Dios le dio, salen cosas feas de esa boca, horriblemente. Y por eso dice el texto que es como un caballo que no puede, bueno, como animales que no pueden ser refrenados y que fuera de eso esparcen veneno mortal. Pues este es un veneno que destruye en muchas áreas, en lo moral, en lo social, en lo económico, en lo espiritual, destruye a las personas. Y por eso él decía, pon guarda a mi boca. Y David lo decía en varios pasajes para decir que quería eso. En la Biblia hay otros ejemplos de personas que por tener la boquita así les pasaron cosas. Sí, muchos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, cuando Doeg, el edomita, mintiendo acerca del rey Saúl, le mintió al rey Saúl acerca de David, y dice que, y de Abimelech del sacerdote, eso produjo una masacre de 85 sacerdotes en la ciudad, por culpa de que alguien chismeó algo que no era verdad. Todos los días nosotros vemos eso. Vean las noticias. ¿Por qué lo mató? Es que él me dijo, es que me contaron que él tenía algo contra mí. Me dijeron que él no sé qué. Y la gente mata por chismes, mata por cosas. Así de grave es hasta el sol de hoy. Cuando Nabot se negó a venderle la viña al rey Acab, la reina Jezabel conspiró para hacer que dos hombres lo acusaran falsamente. Literalmente a Nabot a pedradas por las mentiras de Jezabel y sobrando dos testigos. Entonces, cuando la lengua se utiliza, puede llevar incluso a matar personas. ¿Y a Jesús por qué lo mataron? Tengo el texto, está en Mateo 26. Mateo 26, 57. Mateo 26, 57. Los que prendieron a Jesús llevaron al sumo sacerdote Caifás a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro lo seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaron. Primero intentaron con un montón de testigos falsos, pero no pudieron comprobarlo. Pero después aparecieron dos que sí les creyeron.
Y con esos dos condenaron a Jesús, el concilio. ¿Todo por qué? Por el chisme, la mentira, la falsedad de dos personas. Hasta allá llega la blasfemia, hasta allá llega el poder de la lengua para dañar. Terrible. Ahora, ¿qué dice Santiago? Que eso no debería ser así. ¿Por qué? Versículo 9, 3:9 de Santiago. Santiago 3:9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y entonces él va a dar varias ilustraciones para decir, no tiene sentido que un creyente haga eso. Uy, terrible. Ahora, cada creyente debe usar la lengua para bendecir a Dios primeramente. Y el texto nos dice en esta parte que debe ser así. Dice el texto, con ella bendecimos a Dios y Padre. Debe ser así. Dios desea eso. Dios anhela eso. Y los judíos estaban acostumbrados todo el tiempo a bendecir a Dios en sus frases. Ellos terminaban una frase y ¿sabe qué decían? Bendito seas, oh Dios. Esa era la frase que usaban. Bendito seas, oh Dios. Ahora, también dice que con la misma lengua con la que bendecimos a Dios, maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Esa es la otra parte. Maldecimos a los hombres. Y eso suena loco, ¿no? ¿Sabe cómo se llama eso en la Biblia? Hipocresía. Se llama hipocresía. Uy, ¿por qué? Porque por un lado lo bendecimos y con lo otro lo maldecimos. Ahora, ¿eso de qué es culpa? Vamos a hacer un ejemplo. Si usted está en su casa y abre el grifo y le sale agua transparentica, pero después de unas horas le empieza a salir agua toda turbia, toda sucia, ¿usted qué dice? Se dañó algo, se dañó, ¿sí o no? Alabar a Dios y cantar canciones, tan lindo el Señor y todo eso, pero a la vez puede maldecir a los hombres, decir cosas que no son, hablar cosas que no edifican. Entonces, ¿sabe qué pasa? Quiere decir que hay algo dañado allá dentro de su corazón, que hay que repararlo, que hay que arreglarlo, algo está mal. Esa es la evidencia más grande de que usted necesita ayuda. ¿Por qué? Porque de una misma boca no puede proceder bendición y maldición. Eso es hipocresía. Y por eso Santiago lo enfatiza. ¿Sabe qué dice, hermano? Dice, hermanos míos, esto no debe ser así. No debe ser. Es inadmisible. Es intolerable. No puede usted concederlo así en su vida. Puede que esté pasando, pero es algo que Dios dice, no me aguanto, no me gusta. Y para hacerlo, él da 3 ilustraciones. La primera, ¿acaso alguna fuente hecha por la misma abertura, agua dulce y amarga? A ver, ¿han visto eso? No, si una fuente da algo limpio, lo da limpio. Si algo sucio, es algo sucio. Pues la respuesta es no, no he visto eso. No se puede producir 2 tipos de agua en la misma fuente. La segunda es, míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Yo lo digo, ¿puede un árbol de peras dar mangos? Y la respuesta es no, un árbol de peras nunca dará mangos. Lo mismo va a pasar con la boca. Si yo tengo un corazón que está para el Señor, ¿por qué tienen que estar saliendo cosas que no son? Y la tercera, así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Eso es imposible. El agua salada es agua salada, el agua dulce es agua dulce. Miren el mar, no salen del mismo lado. Son dos y se separan y usted ve cuando se une el mar con el océano y son 2 colores diferentes, son 2 cosas distintas porque no se pueden unir el uno con el otro. Ahora, ¿de dónde viene el problema? Que si su corazón todavía está lleno de odios, lleno de cosas guardadas, el árbol que no da buen fruto, si usted es un árbol que no da buen fruto, es porque hay cosas feas en su corazón. El árbol malo da frutos, no puede el árbol malo dar frutos buenos, dice la Biblia. Es porque necesitamos cambiar algo en nuestro corazón. Y ese algo es decirle al Señor, Señor, yo quiero tener dominio propio. Primero, obvio, si no se ha metido con Cristo, mi consejo es, métase con el Señor, el que le da la Biblia, y ahora sí empiece a trabajar esa área de su vida. Si usted es creyente, hermano, usted no puede seguir así hablando así. Tiene que parar ya, cambiar. Debemos vivir y hablar conforme a la voluntad de Dios y a su poder. Uy, y suena tremendo.
Ahora, Santiago pareciera que el tema termina ahí, pero no el tema termina ahí. Santiago va a agregarle un elemento más por lo cual el hombre no domina la lengua y peca contra Dios. El primero es la falta de dominio propio, que ya lo vimos en toda esta parte que está acá. Pero el segundo tiene que ver con la sabiduría. ¿En serio tiene que ver con la sabiduría? Sí, muchísimo. ¿Y eso qué tiene que ver? Todo. Ya lo vamos a mirar. Entonces Santiago pasa al versículo 13 y parece cambiar totalmente el tema. Pero la verdad, al final no va a cambiar el tema. ¿Qué dice? Dice así. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y aquí empezamos a hablar de un otro elemento que va a ayudar mucho para las personas que tienen problemas con la lengua. Se llama la sabiduría. ¿Y eso qué es, pastor? Bueno, vamos a hablar de eso. Para todas las culturas del mundo, la sabiduría siempre ha sido algo importante. Y en la Biblia hemos tenido personas que tenían muchísima sabiduría. ¿Ok? Y el más famoso de todos es Salomón. Sin embargo, en los tiempos antes de Salomón, y en los tiempos antes y después de Salomón, hubo personas, culturas que enfatizaban la importancia de la filosofía o del conocimiento. Y que decían, lo más importante es aprender cosas. Se tiene que aprender, usted tiene que meterse con eso. Ser sabio, como lo llamaban ellos. Por ejemplo, en los griegos había un señor que se llamaba Cicerón. Cicerón, él dijo, el mejor regalo de los dioses y la madre de todas las cosas buenas es la sabiduría. Uy, para ellos era la cosa más alta, ser una persona sabia, ser una persona de altísimo nivel. Se siembran para aquellos que aman la paz, es enemistad contra Dios. Yo voy traduciendo lo que van diciendo ahí. Menos mal que es algo bíblico, ¿se imagina que fuera un merengue? No, terrible. Ahora, hay dos clases de sabiduría. Para entender qué es lo que va a decir Santiago, hay que entender que hay dos clases de sabiduría. Una sabiduría, que es la sabiduría del hombre, y otra sabiduría, que es la sabiduría de Dios. Una que vamos a llamar la sabiduría de lo alto, y otra que vamos a llamar la sabiduría de lo bajo. ¿Ok? Y en la Biblia, la sabiduría aparece solamente 300 veces. Imagínense eso. Sin embargo, para entender cómo funcionan las dos sabidurías, el ejemplo perfecto se llama Salomón. Salomón experimentó que era tener sabiduría de un lado y sabiduría de otro. Y Salomón, después de vivir las dos, nos dijo y nos enseña cómo es. Para eso toca ir al libro de Primera de Reyes 3. Primera de Reyes 3. Versículos 5. Voy a leerles lo que dice. Se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta, tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día, dice el texto. Cuando llegamos al versículo 9, dice el texto, el Señor le dice que está teniendo una charla muy interesante Salomón y Dios. Y Salomón empiezan a contar la historia. En el versículo 9 dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Qué interesante.
¿Por qué tienen esa conversación? Porque Dios le pregunta a Salomón y le dice que pida lo que quiera. Y Salomón dice, quiero sabiduría. Quiero la sabiduría de Dios. Y pidió la que era. ¿Ok? Dijo, quiero sabiduría. Quiero entender. Ahora, ¿qué clase de sabiduría le pidió? Dios se la mandó. Pero era una sabiduría, ojo lo que voy a decir, donde Salomón podría entender cómo funcionaba cada proceso del mundo. Lo voy a decir en términos humanos. Salomón podría hacer un honoris causa, no, un doctorado en sociología. Entiendo cómo funciona la sociedad. Entiendo cómo son los procesos. Ojo, pero ¿cuál es el problema? Salomón quiso entender todas las cosas, todas, no pedazos, todas. Y se metió a saber cómo funcionaba cada parte de la vida. Y así lo sabemos porque lo va a decir eso. Entonces ahora, pero al principio el señor Salomón es muy humilde, le dice, voy a manejar un pueblo, mi papá, David, tú amabas a mi papá y lo tuviste en grande, pero yo te pido que me des sabiduría para manejar ese pueblo que me toca gobernar a mí. Y, y entonces el Señor se lo concedió. Versículo 10, en el 10, y dice, ya agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes, oiga lo que dice aquí, antes de ti, ni otro como tú después de ti se levantará otro. Él dice, no va a haber nadie más entendido en el mundo que tú, ni antes ni después. Uy. Y aún también te he dado riquezas, gloria, tremendo. Y le dice, le voy a dar encima de todo, le voy a dar riquezas, le voy a dar gloria. Y cuando llegamos al versículo 4:29 de Primera de Reyes 4:29 dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena del mar. La sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres. Ush. Y dice Salomón, ojo, no ha habido nadie más inteligente, más sabio, más entendido. No ha habido nadie, mejor dicho, que puede explicar los procesos, la que consiste cada uno de ellos de este mundo. ¿Ok? Sin embargo, Salomón, en un momento de su vida, se escribió un libro que se llama Eclesiastés. Ese libro es una locura. Si usted lo lee, no lo lee con el contexto correcto, dice, uy, ¿qué pasó ahí? Me marea, pastor. Yo leo ese libro y yo, uy, ¿pero qué? Salomón es todo como, se ve como muy carnalito, como, ¿qué le está pasando? Y es cierto, vamos a mirar qué pasó. Resulta que Salomón, que escribió Eclesiastés, hay que leer vamos a Eclesiastés 1:1, está en sus libros, en su Biblia, ¿no? Espero que sí. Salomón se llenó de tanto conocimiento, porque la verdad es que eso pasó. Muchísimo conocimiento. Pero conocer tanto no le sirvió, no le ayudó. Conocer tanto lo impulsó a cosas que no eran. Ahora, es culpa de Salomón, se metió a escudriñar cosas que la Biblia no le pidió hacer. ¿Y qué pasó? Hay varias explicaciones. En Eclesiastés capítulo 1, versículo 16 al 18, vemos lo que hizo Salomón. Salomón ya era muy inteligente, el más sabio de toda la tierra. Y él dijo, ¿sabe qué? Ya me cansé. Esto de saberlo todo es complicado. O de saber tanto, ya, quiero nuevas experiencias. Soy joven aún. Y miren las nuevas experiencias de Salomón. Están descritas por él mismo. Ojo lo que dice acá. Dice, versículo 16. Hablé yo en mi corazón diciendo, de aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los hombres que fueron antes de mí en Jerusalén.
Oiga, él dice, no hay nadie más inteligente. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras. Oiga lo que dice aquí, las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. Y quien añade ciencia añade dolor. Uy. Y él dice, y me empecé a meter y empecé a mirar las locuras. ¿A qué se refiere que se puso a mirar cómo funcionan las locuras? Las cosas locas que hacían. Oye, ¿usted por qué hace eso? Salomón era un hombre reconocido en todo el mundo en ese momento, en el mundo conocido de su época. La gente lo visitaba y él escudriñaba cada cosa. ¿Y ustedes por qué hacen esto? ¿Y ustedes cómo hacen esto? ¿Y ustedes por qué hacen esto? Y empezó a conocer todo, incluyendo los rituales de todas las personas que vivían en esas épocas. Todo lo conoció, todo. Pero cuando empieza a conocer lo que vamos a ver acá, es a Salomón escribiéndonos, ¿ok? La perspectiva humana. ¿Ok? Salomón nos habla desde la perspectiva humana. Va a describirnos cómo el hombre ve el mundo a través de sus ojos pecaminosos y centrados en sí mismo. Él dice, quiero mostrarles cómo se ve el mundo metiéndose en él. Y obvio, cuando lo exprese, nos lo va a decir con sabiduría. Significa, no nos va a mentir. Nos va a decir, mire, el mundo es esto, esto y esto. Terrible. Entonces, por eso él nos explica las dos. ¿Qué hizo Salomón para eso? Pues se entregó a los placeres, a las riquezas, a las extravagancias, al conocimiento humano, a las grandes edificaciones, a tener miles de posesiones, a entretenimientos, a satisfacción sexual, a logros personales, a insensateces. Uy, se metió de cabeza a eso. ¿Sabe dónde dice eso? En el versículo, capítulo 2, versículo 1. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré. Oiga eso, con alegría y gozarás de bienes. Pero enseguida dice, más he aquí, esto también era vanidad. ¡Oh! Pero esto también era vanidad. Versículo 12. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Y él dice, y seguí mirando eso, él no paró. Siguió en eso de meterse en el mundo, mejor dicho, diciendo en términos de nosotros, se fue para mundo aventura. Dijo, yo quiero saber cómo funcionan las atracciones. Y se fue. Quiero saber cómo funciona todo en el mundo, en meterse de cabeza, en tener placeres, en tener día y dice, uy, pero qué carnal, sí, total, al 100. Pero es porque cuando empezó a mirar la sabiduría, se llenó y ya no le satisfizo, necesitaba saber más. Ese es el peligro del asunto. Por eso dice acá, versículo 13, y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad. Uy, ¿cómo? La sabiduría humana, está hablando de la perspectiva humana. La sabiduría de los hombres, el meterse a aprender todas esas vainas, sobrepasa a un necio. Un necio es terrible, pero ser alguien que quiere meterse de cabeza a esas vainas es peor. La sabiduría sobrepasa a la necedad, como la luz a las tinieblas. ¡Wow! Y empieza a hacerse preguntas todas muy de fondo, muy así, ser o no ser. Mire lo que él mismo dice, versículo 14. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo en un mismo suceso, que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, ¿cómo sucederá al necio? Me sucederá también a mí. ¿Para qué pues he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Oiga lo que dice, ¿para qué? Y dije en mi corazón que también eso era vanidad. Porque ni el sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros yo a todos será olvidado y también morirá el sabio con el necio. Y entonces Salomón nos recuerda, ¿de qué sirve meterme a aprender tantas vainas? No tiene sentido. Y él lo llama vanidad, hueco, pero pilas. Aquí estamos diciendo de alguien, lo voy a decir claramente, Salomón se metió a todo, eso incluye las culturas paganas. Por eso él no tuvo ningún problema en meterse después con las mujeres paganas. No tuvo ningún problema en adorar a Dios y voltearle la espalda y adorar a los ídolos al tiempo. Desgraciadamente, a eso los llevó su exceso de meterse a mirar todo, cómo funciona todo y quererlo entender. Terrible. Y ahora, lo bueno de la película es que él lo dice claramente y lo expresa acá conforme lo dice en el texto. Por eso que en el versículo 17 dice, aborrecí por tanto la vida. Oiga, porque la obra que se hace debajo del sol era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu.
Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol en mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en todo lo que había ocupado debajo del sol, mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y conciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También ello es vanidad y mal grande. Porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón? Salomón se toca, dice, experimenté todo y llegó a la conclusión, qué terrible vivir para conocer todas las cosas. Esa no es el estar queriendo conocer cada cosa de este mundo y que dicen allí y no lleva a nada, te lleva a un corazón vacío. Y está diciendo para nosotros, la sabiduría humana no conduce a ninguna parte. Ahora, claro, usted se estaba preguntando, bueno, ¿y hoy en día qué sería sabiduría humana? Pastor, y si yo entro a estudiar a una universidad, ¿eso es sabiduría humana? Si voy al colegio, sabiduría humana, y debemos decir una parte, mucha parte es sabiduría humana. Nos enseñan lo que enseñó tal persona, nos enseñan lo que dice tal otro, pero otra parte es práctica, es cómo hacer un trabajo, cómo hacer esas cosas. ¿Qué fue lo que mató realmente a Salomón? ¿Qué es lo que distingue una sabiduría humana? Porque puede que tenga algo bueno de una sabiduría humana mala. Cuando Salomón se metió de cabeza en esto, Salomón llegó y dijo, listo, quiero conocer todos los procesos y saber todas las cosas. ¿Cuál fue el problema? Que no tuvo en cuenta a Dios. Aquí no lo nombra, todavía. Lo va a nombrar, pero hasta aquí no. ¿Qué significa? Él no le preguntó, Señor, está bien. Él tenía sabiduría. Ojo, Salomón podía fácilmente deducir. Oiga, ¿esto le agradará a Dios? No lo hizo. No lo hizo. ¿Por qué? Porque él quería meterse de cabeza. Él pensó, como muchos hoy, que lo más importante de la vida es saber muchas cosas, llegar y conocer muchas vainas, y eso me hace importante y me hace valioso. Y al final, Salomón ya lo ha dicho varias veces acá, dice, eso me vanidad de aflicción de espíritu. No me trajo nada al final. Me desanimé. Y lo llevó a muchas más cosas que el desánimo. Solo no fue lo único que le pasó. Entonces, surgen varias preguntas. Entonces, ¿es malo estudiar? ¿Entonces es malo eso? ¿Es malo meterme cabeza? Quiero hacer un doctorado en filosofía griega. Uf. ¿Está mal, pastor? ¿Cuál es la respuesta? Ya le preguntó al Señor. ¿Qué quiere Dios? ¿Tiene una utilidad para Dios? ¿Puedes glorificar a Dios a través de eso que haces? No importa lo que estudies. ¿Le puedes dar un rumbo con Dios? ¿Le puedes mostrar un enfoque con Dios? ¡Hágalo! Salomón no hizo eso. Salomón dijo, me voy a meter a estudiar todo. Él estudió todas las carreras, si lo que decir, para que me entiendan. Y dijo, ¿sabe qué? Nada, no, qué hueco tan vacío que tengo. Me he gastado años haciendo esto y le di a mi cuerpo, le di a mi alma, le di a mi corazón todo lo que quería. Lo llené de todo el conocimiento que podía. ¿Y sabe qué? Basura. No lo siento. Estoy vacío. No tengo nada. ¿Por qué? Porque esa clase de sabiduría, tristemente, llega siempre a la misma conclusión. Nunca llena el corazón del hombre. No lo puede llenar. Jamás. No hay manera que llegue a eso. Jamás. Pero todo nuestro sistema educativo y el de muchos lugares del mundo se basa en lo que dice Salomón, métase de cabeza. Y aprenda. Y entre más aprenda, más respetado, más importante serás, vas a tener una posición, más... Pero hemos escuchado a muchos cristianos cuando han llegado a la cima, en posiciones, lo harto que es estar en la cima, cuando no ha sido la voluntad de Dios meternos a todas esas cosas. Porque el problema no es llegar. Usted, si Dios quiere ponerlo allá, hermano, hágale, corra. Pero si no, ¿cómo lo decimos con amor? Esa plática se perdió. Bueno, algo así. Has perdido tiempo, has perdido esfuerzo.
Y tu alma, seguro, seguro le está pasando lo mismo que a Salomón. Se desesperanzó, la palabra que él utiliza. Se sabe que me desanimé, porque pensé que al llegar allá, y resulta que llegué y resulta que no, no era. Entonces, ¿cómo es la sabiduría de Dios? ¿A qué vale? ¿Cómo es? Bueno, eso lo sabremos la próxima semana cuando vamos al texto, para hacer la comparación, cómo es la de Dios. Pero es claro que la humana no funciona, no es por ahí. Nunca la humana funcionará así si no tiene un propósito con Dios. Porque es bueno aprender cosas. No todas, porque Salomón dice, terrible, qué aflicción tan tenaz saber tantas cosas. Pero cuando no hay un propósito con Dios en cualquier cosa, llegaremos a la misma conclusión. Por eso quiero animarlos a que le pregunten al Señor. Recuerden que estamos en el tema de la lengua, donde nos hace falta dominio propio y por eso la lengua se explota. Pero también el problema tiene que ver con ser sabios. Porque la Biblia dice que el que es sabio, calla. Calla. El sabio sabe. Y vamos a mirar toda esa relación la próxima semana, cuando estemos acá. Pero al salir de acá, señores, viene la vida real. Personas, circunstancias y cosas difíciles. Y la lengua tendrán que usarla. ¿Qué van a hacer? Y ahí es donde viene el asunto. Vamos a tener que tener claro lo que nos dijo el Señor hoy. ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Vamos a seguir que sea un objeto de doble, algo que es ilógico, bendición y maldición? ¿O la vamos a educar para que aprenda que diga solo lo que edifica, como debe ser? La Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, así de dar gracia a los oyentes. Efesios 4:29. Esa es la que hay que buscar. Y los queremos animar a que la tengan, señores. ¿Está claro? Que el Señor nos ayude, hermanos. Vayan pensando en eso. ¿Cómo vamos a hacer esta semana para hacer eso? Pongámonos de pie, por favor. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo, te agradecemos, te pedimos, Señor, que tú obres en cada vida, en cada corazón. Te rogamos, Señor, que tú seas quien, Señor, en tantas cosas, que nos ayudes a hacer los cambios que necesitamos, que nos ayudes a poder educar esa lengua, Señor. Hoy oramos como David, Señor, pon guarda mi boca, porque debemos reconocer que todavía es muy difícil poder controlarla, Señor, en algunos momentos. Te rogamos que podamos y pedimos, Señor, dominio propio para sujetarla conforme tú mandas y nos enseñas hoy. Pero sobre todo te pedimos que tu nombre sea exaltado y glorificado siempre con nuestra boca. Este debe ser el deseo de nuestro corazón, Señor. Gracias por mostrarnos estos ejemplos. Perdónanos porque la sabiduría del mundo nos enseña que digamos lo que sentimos, porque la sabiduría del mundo nos enseña que lo que queramos hacer lo hablemos. Y eso está muy lejos de lo que es la realidad, Señor. Por eso hoy ponemos delante tuyo una vez más esta tu palabra y pedimos que haga el efecto que tiene que hacer en nuestras vidas. Pues lo pedimos en el nombre de Jesús.